Buenas tardes, hermanos. Si por favor abren sus Biblias en la carta a los Gálatas, versículo 1 al 10. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que te necesitamos, Señor. Que tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, Señor. Mediante tu palabra creaste todo, Señor, y gobiernas y sustentas todo, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que te necesitamos, Señor, y que somos débiles, Señor. Y ahora, Señor, mientras tu palabra es predicada, Señor, te pido, Señor, que toques nuestros corazones, Señor, y que la recibamos, Señor. Que seamos sensibles a este mensaje, Señor, tan importante, Señor. Tu palabra, Señor, tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Muy buenas tardes, Señor, a ustedes. Estaremos enfocándonos el día de hoy en los versículos del 1 al 5. Gálatas del 1 al 5. Y el título del sermón es La autoridad apostólica para una defensa del Evangelio. Y quiero que recuerden algo al final de esta exposición: que una protección segura en contra de creer un evangelio falso es un claro y fresco recordatorio del verdadero evangelio siempre. Es necesario escuchar el evangelio verdadero continuamente. Y esto es lo que hace Pablo desde su saludo a los Gálatas. Pablo saluda a la iglesia estableciendo su apostolado, dando una bendición profunda y clara, recordando el evangelio a los Gálatas. ¿Y esto por qué? Porque los Gálatas se estaban apartando del evangelio de la gracia, escuchando a falsos maestros, y era necesario recordarles el evangelio con la autoridad que tenía como apóstol. Como ustedes saben, por la gracia de Dios operamos un café en la estación del trole. Y aunque llegué a esta locación ya siendo un cristiano de 3 años aproximadamente, yo no sabía compartir el evangelio, ya que ni siquiera lo entendía y, para ser franco, no podía articularlo bíblicamente y por supuesto mucho menos defenderlo.
Por alguna razón que solo Dios sabe, diariamente se me acercaba la gente para contarme sus problemas y esperaban que les diera algún consejo o alguna palabra de ánimo. Y lo más que yo podía hacer o comentar era decirles que buscaran a Dios o que fueran a la iglesia, leyeran la Biblia. Con el tiempo, gracias a Dios, entendí el propósito de mi estancia en este lugar. Y por la gracia de Dios empecé a compartir el Evangelio bíblicamente a incrédulos que estaban como yo tiempo atrás, muertos en mis delitos y pecados, sin ninguna capacidad espiritual, e incluso lo compartía a creyentes, a personas que profesaban ser cristianos, pero no entendían el Evangelio, y peor aún lo pervertían, y que estaban siendo víctimas además de falsos pastores, con falsos evangelios, prosperidad, evangelios por obras, judaizantes, tal como estaba pasando a los Gálatas. Así entendí lo peligroso de no entender el Evangelio y pasar mucho tiempo siendo niños, con el riesgo de perder de vista la cruz y las riquezas de Dios, las cuales recibimos a expensas de Cristo, con el riesgo de ser llevados por todo viento de doctrina y creer un falso evangelio, tal como les estaba pasando a los Gálatas. Por lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta. Y desde el saludo presenta la tesis. Pablo escribe esta carta aproximadamente entre el 48 y 49 después de Cristo. Y queda claro que fue escrita poco después de la conversión de los Gálatas. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba sorprendido no solo por el hecho de que los Gálatas se estaban apartando del Señor, sino que lo estaban haciendo tan pronto. Y el tono de la carta es exhortativo y enérgico. Lo vemos en frases como estoy maravillado, asombrado, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? ¿Y cómo no estarlo? Si se trataba del evangelio que estaba siendo pervertido. Yo recuerdo sentirme así después de algunas pláticas con muchas personas que cruzaban por ahí, que decían ser cristianos y claramente pervertían el evangelio. Por lo que el tema central de la carta es: no hay otro evangelio. Y así esta carta hace una gran contribución a la revelación de la redención, es decir, al plan eterno de Dios. Tiene 3 propósitos muy claros la carta a los Gálatas. Para los Gálatas entonces y para nosotros ahora. Igualmente, 3 muy claros propósitos: enfatizar nuevamente el corazón del Evangelio, la justificación solo por la fe en Cristo, por su justicia, aparte de las obras de la ley. Segundo, un llamamiento a los Gálatas cristianos a probar que su espiritualidad era real, viviendo por la fe en Cristo. Una vida en la que el fruto del Espíritu habría de abundar como evidencia de una verdadera fe. Tercero, destruir el mensaje de los judaizantes,
al mostrar que era un falso evangelio. Ellos estaban repetida e insistentemente queriendo influenciar las iglesias en Galacia, afirmando que para ser verdaderamente salvo, alguien que había profesado fe en Cristo también se tenía que someter a la circuncisión e incluso a toda la ley ceremonial judía, lo que equivaldría a una salvación por fe más obras. No muy diferente de lo que vemos ahora, todos los intentos de pervertir el evangelio o presentar un falso evangelio de prosperidad, o un evangelio donde Cristo te va a resolver tus problemas y por eso vienes a Él, o un evangelio de la justicia social, ¿verdad? Pero esto no es lo que hace Pablo al principio. Desde un principio les da la tesis. Nuestro pasaje el día de hoy es del 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nuestro pasaje el día de hoy tenemos 3 puntos importantes. El apostolado de Pablo, un llamado y vocación con respaldo. Número 2, una bendición necesaria al problema radical de la humanidad, en el versículo 3. Número 3, un recordatorio de la obra de Cristo, versículo 4 y 5, con el propósito de todo, la gloria de Dios eterna. Versículo 1, hermanos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo empieza haciendo una afirmación del origen divino de su apostolado y del evangelio que predicaba. Apóstol significa mensajero que goza de autoridad delegada. Los apóstoles de Jesucristo, los 12 y Pablo, fueron embajadores o mensajeros especiales, escogidos y adiestrados por Cristo para poner los cimientos de la iglesia primitiva y ser los canales de la revelación completa de Dios. Él no había recibido el apostolado por medio de otro líder de la iglesia, ni siquiera de alguno de los 12, sino directamente de Dios, por revelación y comisión de Jesucristo. Él usa esta palabra apóstol para referirse únicamente a emisarios enviados exclusivamente por Cristo resucitado, que gozan de su autoridad delegada, incluyendo a los apóstoles originales. Y aquí Pablo se identifica a sí mismo como un apóstol con estas características. Pablo solía reclamar el título de apóstol y lo hacía con el objetivo de emplear la autoridad de su puesto, con el fin de hacer cumplir su doctrina. Esta autoridad no depende del juicio o opinión de los hombres, sino exclusivamente del llamado de Dios. Y por lo tanto exige una audiencia sobre la base de que es un apóstol. Y lo usa más vehementemente que en otras cartas, ya que su llamado fue más discutido entre los gálatas, ya que no solo afirma que fue llamado por Dios, sino que declara expresamente que fue ni de los hombres ni por los hombres. En otras cartas Pablo se presenta como siervo. En Romanos, Filipenses y Tito.
En Filemón se presenta como prisionero de Cristo. Pero en esta carta se presenta como apóstol. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Los autores de las calumnias que Pablo tenía en mente no se atrevían a despojarlo de todo el honor del ministerio cristiano a Pablo. No tenían ese atrevimiento. Simplemente se negaban a permitirle el nombre y rango de apóstol. La palabra apóstol se emplea de dos maneras diferentes. A veces denota predicadores del Evangelio. A cualquier clase a la que pertenezcan. Pero aquí lleva una clara referencia al rango más alto de la iglesia, de modo que Pablo es igual a Pedro y a los otros 12. En el versículo 11 y 12 del capítulo 1 leemos: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sin negar la humanidad de Jesús, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, aquí Pablo da por hecho su autoridad divina, dada por Jesucristo, al identificarlo con el Padre que lo levantó de entre los muertos. Una característica peculiar del apóstol de Cristo es haber sido llamado a su ministerio directamente por Dios y comisionado por Cristo mismo sin intermediarios humanos. Tanto el conocimiento que tenía del Evangelio como la autoridad para proclamarlo le venía directamente del Señor Jesús. Como dice el versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo afirma que Dios Padre y Cristo le habían concedido su apostolado. Cristo es nombrado primero porque su facultad o derecho es enviar y porque somos sus embajadores. Pero para hacer más completa la afirmación, también menciona al Padre, como si hubiera dicho: si hay alguno a quien el nombre de Cristo no es suficiente para inspirar reverencia, que sepa que yo también he recibido mi oficio de Dios Padre. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Que lo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es el comienzo de su reinado y por lo tanto está estrechamente relacionado con el presente tema. Sus opositores reprochaban no haber tenido que él no había tenido comunicación con Cristo mientras Cristo estaba en la tierra. Así Pablo argumenta que Cristo, al ser glorificado por su resurrección, ejerce realmente su autoridad en el gobierno de su iglesia, mostrando el asombroso poder de Dios que se manifestó en la resurrección de Cristo. Y mandó también así a Pablo que hiciera notorio el ejercicio de su poder. Efesios 1, 19 al 22. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La resurrección marca el comienzo de su reinado y la autoridad que tenía sobre la iglesia. Y eso es lo que está Pablo señalando cuando hace mención que lo resucitó de los muertos. La vocación de Pablo es, por lo tanto, más ilustre de lo que hubiera sido si Cristo, siendo aún mortal, lo hubiera ordenado al oficio. No solo establece un dato cronológico en la historia que sitúa el llamamiento del apóstol en una fecha después de la resurrección, sino un fundamento teológico, ya que presenta a Pablo como el gran heraldo del resucitado, el gran mensajero del resucitado, y estando con Cristo, de la nueva creación que Pablo era en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo fue el mayor perseguidor de la iglesia, ¿recuerdan? Pero después de su encuentro con Cristo, él es una nueva criatura. Y más adelante en la carta usa esto como testimonio de su conversión y argumento para el propósito de la carta. Versículos 13 y 16 al 16. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo era perseguidor al principio, pero Dios lo apartó desde el vientre de su madre para llamarlo por su gracia en un tiempo preciso y revelar a su Hijo en él para cumplir el plan de ser el apóstol para los gentiles. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El apostolado de Pablo, un llamado y vocación con respaldo. También lo vemos en el versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Pablo asocia consigo en el tema de la carta a todos los hermanos que estaban con él, ya sea todos los miembros de la iglesia desde la que él escribe, o solamente a los que más de cerca colaboraban con él en aquel momento. Con esto da a entender claramente que todos ellos compartían plenamente las ideas que el apóstol expone en la carta. Es decir, todos los colegas en el servicio y hermanos estaban de acuerdo con su doctrina. Y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia. Pablo se está dirigiendo a este territorio. Esto es la provincia romana de Galacia, la cual indicaría las ciudades del sur de Galacia, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, donde Pablo fundó iglesias, un área que hoy corresponde al sur de Turquía, en la costa del Mediterráneo. Y extraña un saludo tan general a las iglesias de Galacia, como si hubiera dicho a las iglesias de San Diego. Pero sirve para darnos a entender que el mal era también general
y que todas las iglesias de Galacia estaban más o menos seducidas por las personas, por las presiones de los judaizantes, que se habían infiltrado entre los miembros de estas iglesias. A continuación tenemos una bendición necesaria al problema radical de la humanidad, en el versículo 3. La bendición del apóstol en los versículos 3 y 5 no podía faltar. Por el contrario, así como el saludo era excesivamente breve, la bendición es larga y rica. Y en ella tenemos una tesis que el apóstol va a sostener a lo largo de toda la carta. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte de la bendición del apóstol en el versículo 3 repite exactamente las frases de Romanos 1:7, Primera de Corintios 1:3 y Segunda de Corintios 1:2. Gracia y paz sean a vosotros. Entendemos gracia como un acto inmerecido de bondad. Pablo utiliza esta palabra con más frecuencia que cualquier otro autor del Nuevo Testamento y le otorga un significado teológico inmenso. Se refiere a todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, de lo cual ni hemos ganado nada, ni podemos pagarlo, ni lo merecemos. Nada. Así que gracia es el favor inmerecido que Dios tiene a bien concedernos, mediante la fe, sobre la base de la obra redentora de Cristo. El acróstico Grace en inglés lo resume muy bien. God riches at Christ's expenses. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Hermanos, esto es el Evangelio. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La fuente de estas dos ricas bendiciones son Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, como único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un recordatorio de la obra de Cristo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, el cual se dio a sí mismo. La muerte de Cristo fue un autosacrificio voluntario. Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Juan 10:17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Efesios 5:2.
y andad en amor, como también Cristo nos amó, los cuales necesitan un pago como rescate, pues la paga del pecado es muerte. Aquí están todos los que no están reconciliados con Dios. Todo aquel que no está en paz con Dios a través de su Hijo, el único mediador, el cual pagó y se entregó a sí mismo como rescate. Para librarnos del presente siglo malo. Solo Cristo en su muerte y resurrección puede liberar al pecador del orden de la rebelión humana, que está unida contra Dios, tal como toda la raza humana lo ha hecho en toda la historia. Declara que el propósito de nuestra redención es que Cristo, por su muerte, pueda comprarnos para que seamos de su propiedad. Esto ocurre cuando estamos separados del mundo, pues mientras seamos del mundo, no pertenecemos a Cristo. Los creyentes ya no forman parte de este mundo, de este siglo, sino que han sido traídos por Cristo a través del Espíritu a una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La obra redentora era conforme a la voluntad divina. Efesios 1, 5, 9 y 11. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La providencia de Dios controla cada acontecimiento conforme a su plan, su designio, de manera que sus elegidos sean salvos. La obra redentora es conforme a la voluntad perfecta y divina, por lo cual el falso evangelio debía ser denunciado y el verdadero evangelio defendido. Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Cristo se dio voluntariamente y Dios lo entregó. La muerte de Jesús fue el cumplimiento del plan eterno de redención de Dios. No lo tomó por sorpresa, nada, absolutamente. Era el decreto divino. Mientras las personas pecaminosas estaban persiguiendo y crucificando a Jesús, la mano de Dios estaba orquestando los acontecimientos. Hechos 4, 27, 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La responsabilidad de los pecadores que se unieron contra tu santo Hijo.
Herodes y Poncio Pilatos y los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Una entrega voluntaria y predeterminada. Hermanos, el versículo 5, el propósito que está sobre todo, la gloria de Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Romanos 11, 33, 36 leemos: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo da la única respuesta apropiada a las maravillas de la gracia: adorar a Dios por sus sabios decretos, planificación independiente y absoluta soberanía para mostrar misericordia con quien quiere mostrarla. Todo tiene su origen en Dios creador, es dirigido por Dios, el Señor de todas las cosas, y mostrará su gloria como el propósito último de todas las cosas. No hay otro evangelio, hermanos. No hay otro evangelio. Se dio a sí mismo por los pecados de todo aquel que se arrepiente y pone su fe y su confianza en él, en su obra salvadora. No hay otro evangelio. Es necesario que te reconozcas un pecador, que le pongas nombre a tus pecados, que los confieses, si es que quieres recibir esta gracia y misericordia. Si piensas salvarte por tus obras, estás haciendo a un lado su misericordia y su plan perfecto. Estás fuera de su voluntad. Si estás hoy sentado acá y no eres un creyente, o tú eres tu propio Dios o dictador de tu vida, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete de vivir una vida separada en rebelión contra el Dios soberano, creador de todas las cosas, y cree en el Señor Jesucristo como tu único mediador y salvador. Pues no hay otra forma de ser salvo. No la hay. Y amigo, no ignores o olvides que Dios estableció para el hombre morir una vez y después el juicio. Arrepiéntete hoy y ven al Señor Jesucristo. Y para la iglesia, hermanos, así como el apóstol Pablo defiende su apostolado y llamado, haciendo mención de quien lo recibió como una criatura nueva que él es ahora, así como él debemos estar listos para presentar defensa del Evangelio, profundizando en el conocimiento de este, orando por nuestros hermanos y poniendo nuestros dones al servicio para el bienestar espiritual de nuestros hermanos, previniéndonos, exhortándonos ante falsos maestros, recordándonos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados
y exhortándonos e iluminándonos en este tiempo, al que ya no pertenecemos a este mundo. Porque esta es la voluntad de Dios para aquel que reciba, para que Él reciba toda la gloria por todos los siglos. Segunda de Corintios 5, 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera de que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No hay otro evangelio. ¿Qué estás haciendo para prepararte y presentar defensa y profundizar en el conocimiento? Oremos. Señor, ayúdanos a entender estas palabras y esta bendición tan rica, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que esta bendición sea una realidad en nuestras vidas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.